Buenos días, vamos a empezar la unidad 2 de vectores libres en R2 y en R3. Primero, comenzando con una definición geométrica de vector, tanto en el plano como en el espacio. Vamos a traer algunos conceptos que ya vienen de la secundaria, en donde definían al vector como un segmento orientado que se utiliza para representar magnitudes vectoriales. Recordemos en este sentido que era un segmento orientado. El segmento orientado es el que se define en una recta entre dos puntos, ¿sí? Cuando estos puntos tienen un orden, es decir, hay un punto inicial y final, se dice que este segmento es orientado. ¿Y qué era una magnitud vectorial? Bueno, son aquellas magnitudes que requieren para ser definidas de definir simultáneamente tres condiciones: módulo, dirección y sentido. El módulo indica la intensidad de la magnitud, la dirección es el ángulo entre la línea de acción del vector y el eje de las abscisas, ¿sí? En este caso en la gráfica vemos que es alfa. La dirección, el módulo entonces es la longitud de esta flecha roja, que sería en este caso el vector A, cuyo punto inicial es A y punto final B, por lo tanto tiene este sentido de A hacia B, y el sentido geométricamente se lo indica con la punta de flecha. Bien, la recta de acción es la recta que contiene al vector. Estos más o menos son conceptos que ya vienen trayendo de la secundaria. Como podemos ver, existe una clasificación de vectores, la cual vamos a ver con más detalle en clase, ¿sí? Recuerden que este video es solamente un resumen. Entre los vectores se conocen los deslizables o axiales, los ligados o localizados y también los vectores libres. En este video voy a hablar un poquitito de los vectores libres, ya que son los que vamos a utilizar en toda la materia, ¿sí? En este caso, este concepto significa que los vectores se consideran libres cuando se desplazan paralelamente a su recta de acción. Esto es decir, para esta materia tenemos estos casos de vectores A, B y C, como ven en la figura. Estos tres vectores son el mismo vector. A es igual a B igual a C. ¿Por qué? Porque en vectores libres lo que nos interesa de cada vector es su módulo, su sentido y el ángulo, es decir, su dirección, el ángulo que forma con las abscisas. Y como vemos, en estos vectores A, B y C, los tres tienen el mismo sentido, el mismo dirección, ya que tienen el mismo ángulo respecto a las abscisas, y tienen la misma longitud, por lo tanto, el mismo módulo. Esta es la consideración que vamos a tener en toda la materia, salvo en un primer momento, donde vamos a necesitar para las primeras definiciones hablar de punto inicial y final, y por lo tanto en ese caso tendríamos en cuenta el punto de aplicación, pero es solo el principio para definir algunos conceptos, y luego nos vamos a desligar del punto de aplicación y de la recta de acción, ¿sí? Ya no nos va a importar en el resto de la materia, luego de definir algunos conceptos, ni el punto de aplicación de los vectores, ni la recta de acción. Por ejemplo, A, B y C tienen la misma dirección, ya que es el mismo ángulo con las abscisas, a pesar de estar en rectas de acción diferentes, pero estas rectas de acción, como ven, son paralelas, por lo tanto el ángulo es el mismo, la dirección es el mismo. No nos interesa que las rectas de acción sean distintas, ni el punto de aplicación que son distintos. En esta materia, después de hacer algunas definiciones donde vamos a necesitar el punto final inicial, luego de eso vamos a generalizar las definiciones y entonces ya vamos a considerar a todos los vectores que utilicemos como vectores libres. Cabe destacar de que esta es una primera definición en donde ustedes ya vienen con algunos conceptos de la secundaria y en donde graficamos al vector con una flecha, ¿sí? Representando esta magnitud vectorial,
pero luego en la segunda parte de álgebra vamos a ver que generalizamos y ampliamos este concepto de vector, ¿sí? Por ahora vamos a iniciar desde lo más básico hasta lo más general. Bien, en este caso tenemos el plano XY, tenemos un vector A con un punto inicial y un punto final. El punto inicial es P, con sus coordenadas X inicial y inicial, y un punto final F con coordenadas X final y final. Entonces, bueno, este es el vector A o vector PF. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de componentes? Según la definición, las componentes de un vector A respecto del sistema de ejes coordenados, en este caso ejes coordenados X e Y, son las proyecciones de A sobre los ejes, ¿sí? Podríamos visualizarlo, si bien sabemos que la álgebra es abstracta, podríamos tratar de imaginar en esta gráfica totalmente abstracta, tratar de imaginar como si, ¿qué sería esto de proyecciones? Podríamos, si colocáramos una lámpara cuyos rayos de luz fueran rectos y estos rayos fueran perpendiculares al eje X, entonces la sombra que proyectaría el vector A sobre el eje X sería la componente en X del vector A. ¿Sí? Entonces, hablamos de componente, hablamos de la componente X de A, hablamos de la proyección del vector A sobre el eje X. Por otro lado, ¿esto cómo se calcula? Esto sería un segmento. Esta proyección sería un que va desde el punto inicial a la coordenada final en X. Por lo tanto, la longitud se calcula muy fácilmente restando la coordenada final de en X, del punto final, menos la coordenada inicial en X del punto inicial. Esto sería la fórmula analítica para poder calcular la longitud de este segmento. Por otro lado, si colocamos la lámpara de manera de que los rayos de esta lámpara imaginaria fueran rectos y perpendiculares al eje Y, entonces la sombra o proyección de el vector A sobre el eje Y sería un segmento que llamamos AI, A sub I. Este segmento, de nuevo, si queremos calcular la longitud, lo único que tendríamos que hacer es restar a la coordenada Y final menos Y inicial. ¿Sí? De esta manera calculamos las componentes en X, componentes en A, en X, componente en A, en Y. Son dos segmentos, proyecciones de los respectivos ejes X e Y. A partir de ahora podemos definir un vector no solo utilizando punto inicial y punto final, sino utilizando las componentes. Entonces podemos definir al vector A por las componentes AX y AI. A esto se le llama par ordenado. ¿Qué pasa ahora cuando queremos calcular el módulo de dicho vector? Dijimos que las proyecciones, es decir, las componentes del vector A en el eje X es un segmento en el eje X, que podemos calcular su distancia fácilmente. Y lo mismo el segmento, la componente en Y es un segmento en el eje Y. ¿Qué pasa si hacemos coincidir este segmento, ambos segmentos que coincidan con los extremos del vector? Aquí podemos observar que se forma un triángulo rectángulo. Por lo tanto, como el triángulo es rectángulo, se puede aplicar el teorema de Pitágoras y
lo que queremos saber es el módulo del vector A, es decir, la longitud de A, que no será otra cosa que la hipotenusa de este triángulo. Por lo tanto, por Pitágoras, el módulo de A es igual a la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado. Ahora vamos a ver otro temita que nos hace falta saber, ¿qué es un versor? Como estamos en el plano, vamos a hablar de los versores de los ejes X e Y. Versor es todo vector de módulo unitario. El versor que corresponde al eje X se lo denomina o se lo llama Y barra, y el que corresponde al eje Y se lo denomina J barra. Acá tenemos una gráfica, entonces, un vector Y en X, ¿sí? Y barra en X sería el vector 1, 0. Por lo tanto, el vector 1, 0, si con la formulita de anterior le sacamos el módulo, evidentemente el módulo es 1, ¿sí? Por eso es un versor, pero tiene la dirección del eje X. El vector J, sí, sería el vector 0, 1, y por lo tanto tiene módulo, como vemos, igual a 1, pero con la dirección del eje Y. Estos versores, entonces, I y J, son necesarios, son muy utilizados en el plano X. Vamos a ver, por ejemplo, una aplicación. Si observamos el vector A, por el método del polígono, que vieron en la secundaria o en el curso de ingreso, vamos a observar que el vector A sería la sumatoria del vector AX barra y el vector AI barra. Pero, si observamos si recordamos la diapositiva anterior, las componentes AX y componentes AI del vector A son segmentos, no vectores, ¿sí? Formamos para calcular el módulo el triángulo rectángulo, pero sabíamos que AX y AI eran segmentos, no vectores, es decir, son escalares, ¿sí? Son la longitud de estos segmentos, por lo tanto son números escalares y no vectores. ¿Cómo podemos hacer entonces, si nosotros lo que queremos es obtener a través de los vectores AX y ahí, ¿cómo podríamos obtenerlo? Bueno, haciendo uso de los versores. AX barra, es decir, el vector AX, se obtendría si a la componente del eje X, es decir, al escalar a la longitud de ese segmento, lo multiplico por un vector, el versor Y. Cuando multiplico un escalar por un vector, lo que obtengo es un vector. En este caso, como el versor Y es justamente este vector es un versor, tiene módulo 1, por lo tanto, el módulo resultante de multiplicar este escalar por el versor Y es un vector con el módulo, es decir, con la longitud de la componente X. Lo mismo sucede para obtener este vector AI barra, o simplemente vector AI a sub I. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar el escalar de que es la componente en I del vector A, ¿sí? Es decir, este segmento lo multiplicamos por un vector, obtenemos un vector. ¿Qué vector vamos a utilizar? El versor J, ya que es unitario y por lo tanto el vector que vamos a obtener va a tener como módulo la longitud de la componente I. Así obtenemos que por sumatoria, y esto lo podemos observar fácilmente por el método del polígono, la sumatoria del vector AX más el vector AI, lo que se obtiene es el vector A.
Ahora, reemplazando lo que acabamos de obtener, lo reemplazamos en la fórmula y ¿qué vamos a obtener? Que vector A, entonces, es igual a la componente X por el versor Y más la componente Y por el versor J. Esta es lo que se llama forma cartesiana o expresión cartesiana del vector. Por ejemplo, entonces, ahora sabemos que podemos definir el vector por medio de sus componentes, y estas componentes pueden ser dadas de estas dos formas, o como par ordenado, por ejemplo, A es el vector 3, 4, y sabemos que 3 entonces es la componente en X de A, y 4 la componente Y en A. O podemos escribirlo como forma cartesiana, donde directamente escribimos a A como la sumatoria de 3 por Y más 4 por J. Ahora vamos a ver las componentes de un vector en el espacio. Este vector está, como está en el espacio, graficado en el espacio, necesito de tres ejes, X y Z, un punto final, un punto inicial, un punto final, ¿sí? El punto P y F. Cada punto tendrá sus respectivas coordenadas X y Z. Si vemos en esta gráfica, vemos que el punto inicial tiene coordenadas X, Y, Y, Z, Y, para obtener este punto P. Y el punto final, para obtenerlo necesitamos la coordenada del punto final en X, la coordenada del punto final en Y, y la coordenada del punto final en Z. ¿Cómo hacer este gráfico? Lo voy a explicar en otro videíto, ¿sí? Pero así, de esta manera, tenemos los puntos en el espacio P y F que conforman el vector A. Y por analogía de todo lo que vimos anteriormente en vectores en el plano, lo mismo aplica para vectores en el espacio. Entonces, el concepto sigue siendo el mismo. Las componentes de este vector A son las proyecciones del vector A sobre cada uno de los ejes. Solamente que es más difícil de visualizar, pero créanme sin ninguna duda que la proyección de A respecto al eje X es este segmento que observamos aquí en naranja. La proyección de A respecto al eje Y es este segmento que se observa en naranja, y acá tenemos la proyección de A sobre el eje Z. Entonces, de nuevo, este vector A puede definirse por las componentes en los tres ejes. Son las proyecciones en el eje Y, en el eje X y Z. La forma de obtener analíticamente estas componentes es restando la coordenada del punto final menos la coordenada del punto inicial, tanto en X y Z. De esta manera definimos el vector como una terna ordenada de las tres componentes, la componente en X, en Y y en Z. La expresión cartesiana correspondiente será entonces que el vector A es igual a la componente en X por el versor Y más la componente Y por el versor J más la componente en Z por el versor K. Este versor es el nombre que se le da a el versor, es decir, el vector unitario con dirección al eje Z, como aquí vemos. Tenemos en este caso tres ejes, entonces tres versores, y JK, los tres con módulo 1, y aquí están las respectivas componentes. Bien, aquí aquí a la izquierda inferior podemos ver otro gráfico, que es otra forma de graficar un vector en el plano.
En este caso tenemos los vectores, tenemos el punto P, sería el inicial, y el punto F, el final. El punto P tiene coordenadas XP y P, ¿sí? Trazamos paralelas a X e y donde se unen estas paralelas, trazamos otra paralela al eje Z. A su vez, entre ZP, coordenada ZP y la coordenada XP, trazamos paralelas a X y a Z, y donde concurren estas dos paralelas, trazamos una paralela a Y. Entonces, donde se juntan estas dos rectas, ahí encontramos el punto P. Lo mismo secuencias realizamos para el punto final, que tiene coordenadas XF y F, y ZF, XF, ¿sí? Y trazando paralelas encontramos el punto F. Aquí observamos en esta gráfica que así como podíamos trasladar los componentes que están aquí en cada eje, podíamos trasladarlo a los extremos del vector, y en el caso del vector que estaba en el plano XY, obteníamos un triángulo rectángulo. En este caso lo que obtenemos es un paralelepípedo, ¿sí? En donde las componentes serían las aristas de este paralelepípedo, ¿sí? Tenemos acá la componente en X, la componente en Y, la componente en Z, y la diagonal de este paralelepípedo es justamente el vector A. Por un desarrollo matemático que lo vamos a dar lo pueden buscar el que tenga curiosidad, pero por desarrollo matemático llegamos a la conclusión de que el módulo del vector, la fórmula del módulo vector es muy similar a la obtenida por Pitágoras para el vector en el plano, solo que en este caso se necesita de la tercera componente. Entonces el módulo del vector A va a ser igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de las componentes al cuadrado, elevadas al cuadrado, tanto la componente X como la componente Y como la componente Z. Bien, cosinos directores de un vector. Como dice el apunte, si hacemos coincidir el origen de un vector con el origen de un sistema de ejes coordenados ortogonales, observamos que dicho vector forma con los sentidos positivos de los ejes los ángulos alfa, beta y gamma. Como podemos ver en la gráfica, esta gráfica también está en el apunte, aquí tenemos el vector B de componentes Bx, By y Bz, que forma un ángulo alfa con el eje X, un beta con el eje y gamma con el eje Z. Para poder analizar un poquito mejor, vamos a analizar cada ángulo con cada eje por separado. En el primer caso, entonces, el vector B con el eje X forman el ángulo alfa. También sabemos que la proyección del vector B sobre el eje X es la componente Bx. Y sabemos que el eje, el vector y cuando proyectamos Bx sobre el eje, lo que queda formado es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, sabiendo además que el coseno de un ángulo rectángulo, en un triángulo rectángulo, es adyacente sobre hipotenusa,
Entonces podemos calcular el coseno de alfa sabiendo que es el lado adyacente va a ser justamente el segmento, la proyección de B sobre el eje X, es decir, Bx, y la hipotenusa es la longitud del vector, es decir, el módulo de B. Por lo tanto, el coseno de alfa es Bx sobre el módulo de B. Lo mismo sucede con el ángulo que existe entre el vector B y el eje Y. El coseno de beta, entonces, es la componente de B respecto a Y sobre el módulo de B. Y exactamente el mismo planteo podemos hacer respecto a el vector y el eje Z. El ángulo es gamma y el coseno de gamma se obtiene con la componente en Z sobre el módulo de B. El módulo de B, a su vez, el módulo del vector, sabemos que lo podemos obtener por la siguiente fórmula, como vimos anteriormente. Es la raíz cuadrada de la sumatoria de cada componente del vector elevado al cuadrado. Por lo tanto, reemplazando, tenemos que los cosenos de estos vectores, de este vector, ¿sí? Los cosenos de cada ángulo respecto a los tres ejes, se pueden calcular simplemente conociendo las componentes del vector. La conclusión de todo esto es que acabamos de comprobar que definitivamente todo vector queda completamente determinado por sus componentes. Dijimos en un inicio que un vector era una magnitud vectorial, necesitaba estar definida al mismo tiempo, tener definido tres cosas: el módulo, dirección y sentido. Y cuando estaban definidas estas tres cosas, decíamos el vector o la magnitud vectorial queda completamente definida. Bueno, ahora acabamos de comprobar que solamente conociendo las componentes de un vector, el vector queda totalmente definido, ya que con estas componentes podemos calcular el módulo, como vimos anteriormente, y ahora vemos que también podemos calcular los cosenos directores o los ángulos directamente alfa, beta y gamma, utilizando solamente las componentes, ¿sí? Bien, es decir que, de nuevo, la conclusión importante es que todo vector queda completamente determinado si conocemos las componentes de dicho vector, ya que con sus componentes calculamos fácilmente módulo, dirección y sentido. El último concepto que vamos a ver es de los conceptos básicos en este videito son los cómo identificamos vectores paralelos. Si tenemos dos vectores, para identificar dos vectores paralelos, la conclusión es que es condición necesaria y suficiente para poder verificar ese paralelismo, es que las componentes homólogas de ambos vectores sean proporcionales. ¿De dónde podemos concluir esto? Aquí empezamos. Si tenemos los vectores A y B, si estos son paralelos, entonces sabemos que sus cosenos directores son exactamente los iguales, ya que los ángulos que forman con el eje X y Z van a ser exactamente los mismos, ya que son paralelos. De las formulitas anteriores de cosenos directores podemos despejar entonces cada componente. Por ejemplo, la componente en X del vector A va a ser igual al módulo de A por el coseno de alfa. Y así podemos plantear cada componente de ambos vectores. Por otro lado, si estos vectores son paralelos, pero de sentidos contrarios, ¿sí? Es decir, son dos vectores paralelos, pero la punta de flecha están a 180 grados unos de otros, los cosenos directores cuando despejamos A, lo único que va a variar va a ser en el signo, es decir, van a tener signo contrario, ¿sí? Ya que están 180 grados de diferencia. Pero las ecuaciones son exactamente iguales, solo que variará que uno de ellos va a tener signo opuesto al otro.
Luego, analizando estas ecuaciones, analizando la relación que hay entre 1 y 2 y 1 y 3, haciendo la división de las componentes de un vector sobre la componente del otro vector, al ser los cosenos de dichos vectores iguales, porque son paralelos, lo que vamos a obtener es lo siguiente, que digamos, todo lo que sea cosenos directores se van a suprimir, porque van a ser exactamente igual en el numerador que en el denominador, por lo tanto se van a suprimir, y nos va a quedar simplemente que la componente en X y sobre la componente en B, sobre la componente de Bx, y igual a va a ser igual al módulo de A sobre el módulo de B. Y lo mismo va a suceder si dividimos la componente en I de A sobre la componente en I de B. Va a ser igual el módulo de A sobre el módulo de B. Y lo mismo va a suceder si hacemos la división entre la componente en Z de A sobre la componente en Z de B. ¿Sí? Los cosenos directores se van a suprimir y va a quedar solamente que es igual al módulo de A sobre el módulo de B. Por lo tanto, son proporcionales. Lo único que va a variar es que a veces puede tener signo positivo o negativo según estos vectores paralelos sean del mismo sentido o del sentido opuesto. Entonces así comprobamos la conclusión que hablamos al principio, ¿sí? La condición necesaria y suficiente para que los vectores sean paralelos, que sus componentes homólogas sean proporcionales, como vemos aquí, y además, si estas igualdades dan un valor positivo, se dice, entonces sabemos que los vectores tienen el mismo sentido, además de ser paralelos, y si la igualdad da un valor negativo, el sentido de estos vectores es opuesto. Bien, hasta aquí vimos los conceptos básicos de esta unidad. Vamos a continuar en otros videos con las operaciones que podemos realizar con vectores. Todas las dudas que tengan respecto a que hayan visto en el video o aclaraciones que haya que hacer, las haremos en clase, así que preparen sus preguntas y también cualquier duda que no haya despejado en el video y que ustedes tengan del apunte sobre esta unidad, también la charlaremos en clase. Los espero entonces para que podamos despejar cualquier inquietud. Muchas gracias.